Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. El tema que vamos a tratar hoy es cómo las experiencias se pueden transformar en creatividad. Los acontecimientos de nuestra vida, ya sean momentos de felicidad, pérdida o descubrimiento, moldean la manera como percibimos el mundo y cómo nos relacionamos con él. A veces nuestras experiencias más significativas, profundas o desafiantes se convierten en la materia prima para la creatividad. Tengo el honor de contar hoy como invitada a Montse Arosemena, quien es una amante de las palabras. A lo largo de toda su vida esto se puede notar, desde sus sueños de niña de ser escritora, luego sus estudios en comunicación y creación literaria, algunos emprendimientos relacionados con la promoción de la lectura, y esta nueva de Montse Escribe, así como la participación en muchos grupos de lectura. Y me gustaría darte la bienvenida y empezar preguntándote un poco cuál ha sido ese proceso. Bueno, muchas gracias, Lucy, por la invitación. La historia de mi amor por la literatura, creo que primero para mí es difícil todavía nombrarme como escritora porque siento que estoy en proceso de construcción o de sentir que me queda la talla de esa palabra. Sin duda es algo que si yo me pongo a hacer un análisis en retrospectiva, encuentro pequeños episodios en la memoria que me vinculan de alguna manera con eso. O sea, me acuerdo de mi infancia, que yo hacía obras de teatro con mi hermana, escribía poesía, luego en el colegio, cuando me hacían el test vocacional, salía que yo estaba alta para tema de palabras. Finalmente me incliné por una carrera relacionada con la redacción, no estrictamente con la literatura. Y así poco a poco distintos episodios que iban dando pistas o que me iban confirmando lo que yo sentía como una intuición. Yo creo que el impulso creativo es algo que no lo podemos describir de una manera muy racional, pero que está dentro de nosotros. Como si fuera algo que persiste y persiste hasta que le des vía libre, un poco así. Sí, por supuesto. Quizás concretarlo requiere valentía, a mi manera de ver, y un compromiso fuerte con lo que después te das cuenta de que es una vocación. Claro, todas las personas tienen una vocación en las distintas carreras profesionales en las que se desempeñan. Muchas veces esas carreras tienen una cuota más fuerte que es la pasión, que creo que es en mi caso. Yo estudié comunicación y siempre estuve en el ejercicio de algún espacio comunicacional, el periodismo, agencia de publicidad, porque la comunicación tiene distintos frentes en los que nos podemos desempeñar. Pero la vocación literaria siempre estuvo de lado, porque yo no llegaba a creerme la posibilidad de que yo podía ser escritora. Entonces era como un pasatiempos, creo que es un poco injusto nombrarlo así porque es mucho más que eso. Para algunas personas puede serlo, o sea que simplemente escriben porque tienen la necesidad de expresarse o desahogar o llevar un diario, pero yo sabía que lo mío sí era más que eso. Y bueno, de ahí ya en la época universitaria se dio la posibilidad de entrar al taller de Miguel Donoso Pareja. Antes de eso también había tenido algunos espacios con Cecilia Ansaldo, pues que quien la escucha es imposible no apasionarse con el mundo de la literatura. Entonces poco a poco en mi vida fueron insertándose esas voces que me abrían cada vez más los ojos sobre la posibilidad de hacer de esto un estilo de vida, que es para mí. Quiero resaltar cómo ha sido todo un proceso para ti irte creyendo lo que ha persistido, como decía García Márquez, que él era escritor porque no podía dejar de serlo. ¿Cómo qué hitos podrías poner que marcaron para irte creyendo que sí podías? ¿Hay algo que puedas mostrar que ha marcado como un antes y un después? La verdad es que no. Porque creo que si me pasaron cosas, igual no lo asumí con la responsabilidad de, bueno, de aquí en adelante ya no hay vuelta atrás. Quizás sí me sucedió algo, pero es algo muy reciente, está muy fresquito. Lo que podría decir es que es un efecto acumulativo de estas voces que me vinieron acompañando a lo largo de la vida, y usted incluida. Porque creo que el tema de no poder llevar un oficio al que le dedique más tiempo actualmente en el día a día ha sido
como consecuencia y con total franqueza por una falta de confianza. Un poco de esto que creo que está muy, muy trending, que es el síndrome del impostor, el no creernos que somos capaces. Entonces, bueno, pues yo estuve en talleres literarios, en clubes de lectura, hice una maestría en creación literaria. Me acuerdo que mis compañeros me decían, Monse, nunca dejes de escribir. Y después volví, yo hice mi maestría en Madrid, volví, la verdad es que estuve un tiempo de silencio de la escritura, justamente por las dudas o quizás por no saber hacia dónde llevarlo, hacia un proyecto más concreto, que tuviese un cuerpo específico. Yo creo que siempre la búsqueda de espacios de aprendizaje es algo que me ha servido mucho. Quizás si tuviera que escoger un antes y un después, diría que fue el momento en que yo entré a una comunidad de mujeres que tienen la escritura como una vocación, una pasión, que creó la escritora mexicana Laia Jufresa a raíz de la pandemia. Fue un ejercicio súper bonito en el que temporalmente me comprometí, luego por temas de disponibilidad de tiempo no pude seguir, pero el espacio sigue, y ahí yo me quedé con muchísimas ideas que resonaron en mí. Una idea muy importante que me dejó Laia fue el permitir equivocarse, dejar equivocarse, sentarse a escribir sin ninguna pretensión, sin que quiera yo que eso sea un cuento, porque al principio, bueno, o la mayor parte de las ocasiones en el espacio de escritura en el que yo me siento más cómoda es en el relato breve. Entonces yo tenía la idea que si me sentaba a escribir tenía que ser con una idea específica de un relato y ya todo muy maduro, simplemente para poner cada cosa en su lugar. Y ahí viene también esa parte del perfeccionismo o el querer hacer las cosas siempre bien. Entonces, si no las podía hacer siempre bien, prefería no hacerlas. Eso es lo que me terminaba pasando. Bueno, en este proceso, sí, no es que haya una sola cosa, hay una sumatoria de cosas. Ha sido tu falta de confianza en creerte si el tema que tengo sí es lo suficientemente fuerte, si puedo realmente desarrollar esta idea y generar interés, y a veces como nuestro perfeccionismo nos boicotea, porque claro, hace que eliminemos las opciones que vamos encontrando antes de siquiera darles curso. Qué importante esto de cómo los distintos espacios que tú has ido encontrando, que nos has relatado, cada uno ha ido contribuyendo hasta llegar a esta comunidad de mujeres que te da ese permiso para equivocarte. Sí, sin duda. Creo que en mi caso es particular, pero probablemente pueda aplicar para otras personas que tengan algún impulso creativo. Matizo esta parte porque seguramente muchos escritores no encuentran esta dificultad que yo he encontrado. Y volviendo a la idea que usted estaba desarrollando, efectivamente creo que todas estas cosas han sido como pequeñas piedras que se han ido juntando para levantar el edificio de mi confianza. Mi confianza para creerme que soy capaz de ser escritora. Parece algo poco verosímil, pero es una batalla interior que, bueno, yo voy a su consulta desde hace 10 años y probablemente al inicio, que bueno, ahí viene otro tema de cómo los episodios simbólicos de la vida, más allá del tema de la creación literaria, han servido también para impulsarme, ¿no? Pero al inicio, cuando yo iba a su consulta, la verdad es que no le daba, creo, tanta importancia al tema de la creación literaria, pero siempre fue una idea recurrente. Claro. Sí. Y esa mirada retrospectiva de los 10 años sí me hizo como darme cuenta cómo esto ha sido un común denominador en tu vida. El soñar con convertirte en escritora y llegar a creértelo. En algún rato de nuestras conversaciones recientes surgió el que también uno escribe mientras está pensando en o desarrollando una idea o a veces dando vueltas alrededor de ella. Tal vez lo que sale como escritura para ya validarlo, como este es un texto que sí creo que tiene su importancia y tal vez someterlo a que alguien más lo lea, pero antes de llegar allí hubo un montón de pequeños ejercicios que fueron construyendo exactamente ese resultado. Entonces es como que no solo estás escribiendo en el rato que te sientas a escribir. Sí, por supuesto. O sea, bueno, el tiempo, la escritura transcurre cuando estamos poniendo las palabras en el papel o en la computadora, pero también cuando las estamos procesando. Quizás con relación a mi camino,
ha sido un trayecto larguísimo desde que he tomado una conciencia más responsable de lo que quería hacer hasta que finalmente en este momento puedo decir que estoy más cerca de completar un proyecto literario con las características que imponen mis propios estándares, porque quizás los estándares de otra persona son diferentes y ahí también creo que es importante matizar de que uno cumple de acuerdo a lo que es mejor de manera individual. Volviendo al tema de los estándares, o sea, cada uno se impone sus propios estándares. Pueden también estar relacionados con la validación externa o del otro, claro, que creo que en mí sí influye personalmente, o sea, debo reconocerlo, pero en la interacción con la validación del otro es que yo me he ido creando mis estándares, tratando de saber que yo estoy en un momento específico distinto del autor senior que yo ya estoy leyendo y no me puedo comparar. De acuerdo. Y ahí nuevamente la idea de permítete equivocarte, permítete hacer las cosas como tú las puedes hacer en este momento sin poner demasiada censura. De lo que usted estaba diciendo también quería decir que de esas voces que a mí me han ido acompañando, el acompañamiento psicológico ha sido fundamental porque me ha permitido también darle ese valor en mi propia psicología, porque el también entender mis propios procesos mentales, no solamente que son cosas que puedo narrar en la literatura y que eso me parece un ejercicio extraordinario, sino también entender cómo funciono yo y por qué he tenido todos estos impedimentos o cosas que quizás vimos en la consulta que me sirvieron para temas relacionados como el querer quedar embarazada en su momento, pero que son extrapolables al ejercicio de la creación también. Quiero resaltar cómo cada una de las cosas que has contado tienen una fundamentación desde lo psicológico. La primera de los estándares propios, pero si tú no logras llegar a términos contigo misma, no le vas a dar salida a esos proyectos, porque cada que hacemos una comparación cometemos el error, uno, de tomar tal vez la totalidad nuestra y mirarla con relación a un aspecto único de la otra persona que quizás lo tiene en un lugar sobresaliente con relación a mí, lo cual distorsiona porque estoy haciendo una comparación no justa conmigo misma. Y lo segundo es cómo el proceso de cada persona es el de cada persona. Tú decías con mis propios estándares. Y claro, son los propios estándares los que son más difíciles de conciliar, creo. Claro, sí, definitivamente, pero creo que también hay una cuota de dificultad de acallar esa exposición o esa mirada a lo que está haciendo el otro y esa comparación. No es un ejercicio fácil, o sea, es un ejercicio difícil probablemente para unos más que para otros, pero así como los estándares propios, todo lo que traemos atrás de nosotros es una acumulación de las distintas interacciones, socializaciones, de cómo fuimos criados, Exacto. de qué nos exigieron en la infancia. Entonces todo es producto de una evolución. Mis estándares ahora, todavía cuando me pasa que puedo sentarme y decir, bueno, no tengo nada lo suficientemente interesante como para escribir, lo que hago es poner en modo off, que eso también es un consejo que comentábamos mucho en la comunidad con Laia, y que se relaciona con el ejercicio que usted me invitó a hacer en el momento en que, después de una pérdida, que fue súper importante también para mi literatura, esta pérdida que yo tuve a las 27 semanas de embarazo y que gatilló inmediatamente una obsesión, pensamiento rumiante de querer quedar embarazada. Entonces, ahí yo tenía un problema muy grave porque no sabía qué decirle a mi cabeza, que era lo que comentábamos, Claro. qué hacer para no tener este pensamiento obsesivo, que yo sé que a cada mujer la reacción puede ser distinta. Y siempre repito esto con las personas con quienes comparto esta anécdota, es que es una idea súper sencilla, pero me acuerdo que usted me dijo, tú no tienes ningún problema de fertilidad, no vas a quedar embarazada hoy, ya sucederá en algún momento, quizás mañana, quizás el próximo mes. Y yo simplemente empecé a decirle eso a mi cabeza, y quedé embarazada un mes después. Entonces no había nada más obvio, o sea, era obvio que era un tema que estaba pasando en mi cabeza. Y asimismo, cuando estoy frente a una página, quizás hoy no vas a escribir la página perfecta, pero tal vez mañana, dentro de un mes, o esta página es
es el borrador de la mejor página que existirá en el futuro. Entonces, como le decía antes, es extrapolar ese entendimiento de nuestros procesos mentales. Y es por lo que pensamos en este podcast, los acontecimientos de nuestra vida como algo que puede llegar a transformarse en una idea o en una creación. Esas dificultades, esos obstáculos que nuestra cabeza pone, como estar angustiada, que fue el motivo de tu consulta. O sea, sí, yo no logro quedar embarazada, es un hecho que no tengo una dificultad de esto post pérdida del primer bebé, y entonces pensar que hay algo que yo estoy haciendo mal o que no logro decirle a mi cabeza que quedé embarazada, era tu expresión. Pero bueno, señalar cómo estos acontecimientos que requieren, sí, como que uno logre salirse de ahí, porque el pensamiento rumiador es muy circular y genera mucha angustia porque no encuentra resolución, pero es como que tú le dieras una valvulita, le abriste una puerta a eso que fue decir, no voy a quedar embarazada hoy, tal vez quede el próximo mes y no pasa nada. Claro, porque o sea, es mejor darse ese tiempo de espera que sea un día o una semana a no hacerlo nunca, o que no pase nunca por estar atorado en este pensamiento rumiante. Sí, y ahí quizás yo quisiera como anclarlo, porque cuando conversamos sobre la posibilidad de este podcast era ver cómo estas dos cosas que parecen estar separadas, desde mi punto de vista, están íntimamente ligadas. Sí, totalmente relacionadas. Creo que a nivel de técnica o de estilo literario o de los aprendizajes sobre técnica en materia de creación literaria, yo sabía que tenía herramientas porque yo había pasado por talleres literarios, no digo que sea una maestra de la literatura, pero sé que tengo las herramientas para trabajar en cuestiones de forma, pero siempre tenía la duda de ¿es realmente relevante, importante, vale la pena ser contado lo que yo tengo para decir? Al principio hacía mucho ejercicio de invención, de jugar con la ficción. Siempre la literatura para mí ha sido un juego, porque yo creo que eso es algo de lo que más me engancha, porque al final es como un punto de fuga dentro de la rutina que puede ser a veces tan agobiante. Es como el recreo. Sí, la lectura, pero también la escritura, de poder jugar, agarrar cosas de la realidad y luego moldearlas como una plastilina, como arcilla. Eso para mí es algo que de hecho da sentido a mi vida. O sea, es ese something else que o sea, lo que siempre, ese algo más que buscamos, que pueda darle la magia. Para mí eso es la literatura. Entonces, bueno, volviendo a lo que estaba empezando a contar. Al principio yo escribía ficción, digamos, de temas que me interesaban, variados. No creo que a la gente tenga que pasarle cosas traumáticas o duras o difíciles para que se pueda sentar a escribir. No creo que es necesario, pero en mi caso yo vi en esos episodios tan importantes, transformadores, creo yo para cualquier persona o el común denominador de los seres humanos, una oportunidad de contar con mi propia manera de ver las cosas. Y ahí vuelvo a otra autora con quien tuve la oportunidad de capacitarme, que fue Mayra Santos Febres. Ella es puertorriqueña. Y creo que también ese fue un episodio breve, pero bastante simbólico en mi camino literario. Que ella decía, o sea, lo que tú tienes para contar, solo tú lo puedes contar porque tú eres única y tu manera de ver las cosas no va a ser igual, por más de que estemos mirando 5 personas a la misma piedra. Nuevamente, una idea relativamente obvia, pero que me costó que calara y que yo la interiorizara y entendiera. Que lo que yo tengo para contar tiene un valor porque soy yo, porque yo miro las cosas. Porque es mi mirada y Exacto. Porque mi mirada va a ser distinta, uno, y puede ser enriquecedora para cualquier persona. No tengo yo que como cortarme la cabeza solita antes de arrancar a darle rienda libre a esta idea. Señalándolo, se me venía a la cabeza el comentario de que, de acuerdo, no tiene que haber experiencias traumáticas para poder tener un material de escritura. Sí. De hecho, en algún momento de mi vida yo me encontré, creo que es Stephen King, quien relata en alguno de sus libros que
él tuvo conocimiento de una persona que describió un desayuno en 1000 páginas. Bueno, es solo para decir, y era un desayuno, Claro. no era el eje conductor de ese libro, es un desayuno. ¿Qué habrá más cotidiano y ordinario que eso? Pero como alguien encontró en ese acto cotidiano algo para decir. Entonces también muestra cómo el estándar de nuevo se mete en tu cabeza para a veces boicotear o para eliminar esto como que no va a tener valor cuando se trata de darse la oportunidad y de pronto lo que salga va a ser el preámbulo de otra cosa mejor. Claro, sí. O sea, yo creo que tiene que ver con el hecho de que uno le dé sentido a las cosas que le pasan, por una parte, ¿no? Porque igual lo que usted está diciendo sobre el ejemplo del desayuno, pues eso tiene que ver con una maestría de la creación que seguramente pues habrá tenido involucrada una serie de ideas y complejidades literarias, reflexiones filosóficas, bueno, las cosas que los escritores pueden llegar a hacer, pero en cuanto al ver en la vida como algo parecido a una materia prima para la creación, creo que indistintamente de que sean episodios traumáticos o no, el hecho que sean episodios importantes, significativos, y que nos sienten a pensar, o sea, que nos pongan a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Qué tiene que ver esto con los demás? Y el ejercicio del pensamiento que va más allá de un día a la semana, sino que es algo que perdura, en mi caso, como algo rumiante, insistente, eso es lo que puede llevarnos a sentarnos a crear de distintas maneras, ¿no? Yo en mi vida, la verdad es que en ese sentido creo que soy bastante transparente y franca porque han sido cosas importantes que creo que también sirvieron para empujarme, no solamente para que yo tenga que contar, sino para empujarme. Quizás en la vida diciéndome, oye, te están pasando estas cosas para que ya te sientes y ya no lo postergues más. Entonces, bueno, fue el episodio de perder un bebé a las 27 semanas, luego el nacimiento de mi hija con síndrome de Down, que también fue un episodio transformador en mi vida y que todavía me sigue haciendo pensar muchísimo. Eso es como cosas personales más fuertes, porque son fuertes. Y hay otras cosas complementarias que tienen que ver con mi recorrido en su consulta, por ejemplo, la transición del trabajo, que es un momento importante en la vida de la mayoría de las personas, ¿no? También eso, digamos que me sentó a pensar. Sí, quizás cosas de menor importancia, pero estas con mayor fuerza para escribir sobre ellas específicamente, pero para también empujarme a sentarme a escribir sobre otras cosas o a ordenar un proyecto. A ver, tengo la idea de hacer un libro de cuentos, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a tener? Y bueno, ahora intentando hacer una novela, pero estoy bastante avanzada, pero en este momento en particular lo que ha cambiado en mí es que hay un compromiso infinitamente superior al que yo había tenido en el pasado. Es como que te hubieras dado permiso. Sí, finalmente. De esta última cosa que estaba señalando, los acontecimientos como el nacimiento de tu hija, la pérdida que ya habías mencionado, otros de menos impacto emocional, me hacen pensar también en cómo la escritura es un camino para procesar experiencias difíciles. No solo te empujaron en la dirección de decir ya, hazlo, como dale permiso a estas voces que están allí siempre diciéndote tú tienes algo para decir y lo puedes, y ahora con más fuerza, porque tal vez a través de la literatura no se ha contado tanto, o definitivamente a través de tus ojos no se ha contado la experiencia de cómo es tener una hija con este diagnóstico y todos los desafíos que trae. Pero bueno, iba mi pregunta en dirección a si tú crees que la escritura también tiene en ti esta fuerza de ayudarte a procesar emocionalmente estas experiencias que tienen un alto impacto. Sí, creo que va cambiando la manera en que me ayuda a medida que el tiempo transcurre, porque también creo que la perspectiva ayuda mucho para el procesamiento de estos episodios que puedan ser difíciles. Pero definitivamente sí, creo que en lo que más me ha ayudado es
en la manera de entender mis emociones, porque a través de la psicología y de la escritura yo veo una manera de ponerle nombre a las cosas. No quiero decir con esto de que lo llevo con una inteligencia emocional perfecta, pero son herramientas, herramientas para sobrellevar estas situaciones que son difíciles, que son retadoras. No voy a decir que me sentaba a escribir todos los días cuando me pasaron estas cosas. De hecho, a mí me pasa el efecto contrario. O sea, cuando estoy muy, muy, muy mal, es que no me gusta ni coger la pluma ni coger el libro. Pero probablemente ya cuando se enfríen las cosas, se calmen las cosas, me voy a sentar a hacerlo. Y me ayuda a sanar. Yo creo que esta práctica del journaling que se invita a hacer mucho, más allá de que haya o no una vocación literaria, es saludable, porque con la mano, porque el journaling, bueno, a mi entender tiene que ser en un papel. Escritura a mano, sí. Es que el ejercicio de llevar de la cabeza al papel, en el movimiento de las manos, hay una coordinación del pensamiento y del cuerpo, claro, que nos conecta con ese momento y con ese pensamiento. Y hay una fundamentación adicional, y es que cuando procesamos emocionalmente algo, todo lo que es procesamiento emocional es como que fuera hemisferio derecho, prima. Cuando yo veo un cuadro y digo me encanta, es mi hemisferio derecho, esto más por fines didácticos, no es que son dos hemisferios separados y las dos, cuando uno actúa el otro no, se hace más con fines didácticos, decía. Pero en el procesamiento emocional, cuando vivimos, es como que primara nuestro hemisferio derecho. Pero cuando escribimos sobre lo que vivimos, estamos obligando a nuestra mente a hacer un procesamiento con el hemisferio izquierdo. Y esto supone toda una tarea de, primero, reconocimiento, como tú decías, de qué es lo que estoy sintiendo. Porque en el momento que yo nombro lo que estoy sintiendo, yo ya le pongo perspectiva. Cuando yo no soy capaz de nombrar, tal vez yo sigo ahí en la emoción. Cuando yo empiezo a nombrar, es como que yo empiezo a distanciarme un poco. Ese es el primer factor. Y lo segundo es que la escritura obligatoriamente es secuencial, que es como es ordenar el pensamiento del hemisferio izquierdo. Yo no puedo escribir poema sin escribir la P, luego la O, luego la E, luego la M y luego la A. Es decir, lo tengo que hacer paso a paso. Entonces, pensamos más rápido de lo que escribimos. Y entonces, al escribir, es como que le diéramos una pausa también a nuestra mente para que esas emociones como que se atenúen un poco y las podamos procesar mejor. De hecho, está muy documentado, quizá me sirva para hacer una referencia, y es, hay un librito muy hermoso, muy transformador, lo conozco en inglés, pero dice Opening Up, abrirse, el poder sanador de expresar emociones. Y hay toda una documentación muy sólida en la literatura científica. Hoy en día incluso vemos que escribir sobre una emoción negativa, digamos la ira, y luego arrugar ese papel, botarlo, destruirlo, como que ya no quede nada, termina siendo hasta más efectivo que tirar cosas o pegarle a una almohada. En fin, sí es válido no solo conocer o profundizar sobre que sí tiene una fuerza el poder escribir para procesar nuestras emociones, sino también señalar cómo en tu caso no es un trabajo que ocurra inmediatamente, no, inmediatamente tú te tomas tu tiempo como para ir tejiendo en tu interior el significado de esta experiencia, incluso para ir aclarando, y ya cuando escribes o lees después de una experiencia así es porque quizá ya está un poquito más asentada esa emoción tan perturbadora. Sí, bueno, yo no logro sentarme a hacer algo productivo si estoy con una emoción muy fuerte, porque siento que se apodera de mi parte física e intelectual totalmente. Entonces sí, necesito cierta distancia
de unos días para poder hacerlo. Y yo la verdad es que tengo, por una parte, algo parecido a un diario, que no es que lo uso diariamente, sino que es un espacio en el que intento documentar ideas, procesos, reflexiones, algún consejo importante, y eso va aparte de la creación literaria, que bueno, la verdad es que eso sí lo hago directamente en la computadora, pero con cierta distancia. Y bueno, lo que estoy escribiendo ahora, la verdad es que sí ha pasado un tiempo considerable como para decidir escribir sobre esto que sucedió ya hace 4 años, y antes ni siquiera lo había pensado, no sé por qué. No sé si mi cerebro estaba en bloqueo automático de esa posibilidad. Y en un momento mis ojos se abrieron a la posibilidad de ver que sí, que ahí había mucha riqueza en estas vivencias en las que tenía yo confianza, porque no podía contarlo a nadie más que no fuese yo, con la vulnerabilidad, la sinceridad, las cosas que me pasaron, y eso me empoderaba. Es una palabra que no me gusta usar mucho, pero sí, o sea, sentía que tenía... Sí, te daba la valentía, sí. Te daba la valentía y la autoridad para auténticamente darte el espacio de contar esa vivencia. Sí. Creo que le hemos dado cuerpo a esta idea que tratamos de desarrollar a lo largo de la conversación, y es cómo podemos transformar nuestras experiencias en creatividad. Ellas, como tú bien dijiste, a lo largo de esta conversación también se convierten en la materia prima, y cómo el proceso de escritura termina siendo uno de autoconocimiento, y las herramientas que logras tener para darte este valor y hacer efectiva la escritura, pues vienen de todo lo que has vivido, positivo, negativo, y al mismo desafiante, como en tu caso, y al mismo tiempo de las herramientas que vas adquiriendo desde todas las fuentes de riqueza de las cuales tú te nutres, la lectura, los grupos literarios, la psicología y la terapia. Sí. De acuerdo. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, infinitas gracias, porque creo que ha sido muy valioso y le puede ser muy útil a las personas que estén procesando cualquier cosa difícil en sus vidas, o que quieran atreverse, darse el valor ellas mismas para poder confiar en que sí tienen algo que decir, porque su mirada es única. De nada, Lucy, gracias por invitarme, un gusto poder conversar. Bueno, gracias.